Yo creo que Jaime nos deja un rato más para que intervenga ahora el cuarto ponente, que son ustedes, que son los consumidores, porque de aquí este tema no lo hemos tratado. Se han dicho muchísimas cosas que me gustaría tener un día y medio para comentar. 10 minutos. Es casi imposible resumir en una sola pregunta, en una sola intervención, todos los puntos que se han comentado. Entonces he intentado reflexionar sobre todo y preparar una pregunta, que de hecho es lo que se trata en un turno de preguntas. No se trata de contar tu historia, sino de preguntar. Empiezo un poco con la reflexión. O sea, creo que todos somos conscientes de la complejidad del debate. Creo que todos somos conscientes de que... ¿Está todo ok por allá? Bien. Como decía Juan, sí, o sea, normalmente las grandes empresas han acompañado la regulación o el desarrollo de la regulación, pero con la share economy precisamente nos encontramos en un fenómeno en que el protagonista no es la gran empresa, el protagonista es el usuario. Y aquí está la gran cuestión. Por lo que respecta a la naturaleza de la plataforma, para nosotros no hay ninguna duda, para nosotros, para nuestros asesores y para gran parte de los opinadores, no hay una duda que precisamente en el ámbito de la sharing economy y las nuevas tecnologías introducen este nuevo modelo de plataforma, y este nuevo modelo de plataforma tiene sus implicaciones. Una de las implicaciones más importantes precisamente es el protagonismo del usuario. Y aquí la pregunta sería, ¿cuál sería vuestra opinión sobre el rol del usuario ciudadano? No del ciudadano que hasta ahora ha sido visible de manera reactiva. Podemos hablar también de asociaciones, por ejemplo, de anfitriones en residencia habitual en España, que ya se están movilizando, ya se están manifestando a favor de este tipo de nuevas regulaciones. O sea, decimos, no, lo que está regulado y no lo vamos a cambiar. Pues esto también está pasando. Y en general, ¿cuál es el papel del usuario en interlocutar con la administración, intercambiar su experiencia y desarrollar regulaciones que al fin y al cabo tienen que servir para abrir una actividad que ya se sabe que está generando una demanda y de hecho, unos efectos positivos. De hecho, el alojar en residencia habitual, más que el problema, es la solución para muchas de las políticas y muchas de las cuestiones que se han expuesto en las exposiciones. Entonces, por un lado, sí, reflexionar sobre la figura de este nuevo ciudadano usuario en el marco de la sharing economy, y finalmente una pregunta también muy amplia. Cuando hablamos de regulación, cuando hablamos de políticas, una pregunta simple pero poderosa. ¿Realmente el regulador quiere hacer lo posible? ¿Realmente el regulador quiere entender la sharing economy y abrir esta actividad en beneficio de los ciudadanos y en beneficio de los administrados? ¿O se está optando por opciones de decir, mira, esto es lo que hay y hasta que no lo tengamos claro, lo que no estará permitido, no estará permitido? Todos hemos estado de acuerdo y todas las exposiciones lo han dicho. La realidad va delante de la regulación, va de hecho bastante por delante de la regulación, y el cambio tecnológico pone una velocidad que creo que nos obliga a reflexionar sobre la propia voluntad de abrir estos mercados o no. Muy bien. Pues, a ver, agradezco la pregunta, aunque imagino que va dirigida a varios, a todos, pero realmente me da ocasión también de decir cosas que me han quedado en el tintero por decir. Sí, no, a ver, yo efectivamente, se habla de muchas cosas y se olvidan otras, esto es así. Y he puesto las diapositivas de las protestas, he insistido un par o tres de veces en que no eran protestas de todos los ciudadanos, en absoluto, aunque el debate luego se acaba extendiendo. El ruido sabemos que es ruido, pero bueno, la mayoría de ciudadanos ven el turismo, le dan la bienvenida, eso que quede bien claro. Pero en cualquier caso sí que es verdad que he hecho una puntualización que creo que es importante, que es que hay una diferencia en el caso de Barcelona, y imagino que en casos, no Buñola, pero en casos de masificación, ¿vale?, como podría ser Litoral, Mallorca y en Cataluña, etcétera, en el que hay que distinguir lo que es, y volvemos a los orígenes, ¿no?, de cuándo estás haciendo una economía colaborativa o cuándo es un negocio puro y duro.
Entonces, claro, ahí entiendo que la plataforma trata de inhibirse, de decir, bueno, yo te doy el medio digital para que tú pongas tu oferta, tú sabrás si estás incurriendo en la ilegalidad y si estás incurriendo ya responderás. Pero bueno, casi me espera acabo. Pero que bueno, la diferencia ahí está en que tú tienes por un lado personas que están poniendo a disposición sus viviendas pues para complementar ingresos o porque les apetece incluso tener estas convivencias. Bueno, hay opciones casuísticas, hay miles, pero luego tienes grupos inversores realmente en el centro de Barcelona comprando y comprando y comprando vivienda cuando hay gente que se está viendo desahuciada o gente que en fin, que no puede soportar la presión en los precios, porque esa demanda incrementa los precios, la gentrificación. Entonces, las realidades son muy diversas, juzgar todas bajo o meterlas todas en un mismo saco siempre es un error, eso es así, hay que hilar fino, pero efectivamente estoy de acuerdo, o más que estoy de acuerdo, respondiendo a la pregunta de cuál es o cómo veo al ciudadano usuario. Vamos a ver, en la Barceloneta, una de las zonas del barrio antiguo que da al mar, con lo cual pues muy turística, etcétera, es donde se dieron gran parte de las protestas. Tienes a un montón de ciudadanos protestando, pero después tienes un montón de ciudadanos que son los que están alquilando sus casas, ¿no? Entonces tienes estas paradojas tremendas que se ve más incrementada todavía cuando este ciudadano al viajar también quiere poder acceder a este tipo de alquileres, es decir, como consumidor y como oferta. Entonces, a ver, se dan paradojas importantes, etcétera. Yo creo, sí, asociaciones de anfitriones también las hay y de hecho ha habido contraprotestas, es decir, la protesta de no pongáis en venta la ciudad, no tal, y por otro lado no deis una mala imagen de nosotros que queremos ser buenos anfitriones, ¿no? O sea, tienes la acción, la reacción y la contrarreacción, etcétera. Es verdad, hay asociaciones que se erigen en anfitrionas y que quieren, en este sentido, bueno, pues dar esta bienvenida. Por tanto, sí que es verdad que las casuísticas son muy dispares, pero que realmente hay un contingente de usuarios, consumidores, en fin, que quieren contratar los servicios y evidentemente una cantidad importante de personas que están dispuestas a poner en oferta sus viviendas, pues si no, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, se habla de proteger al consumidor, pero es que el consumidor lo que quiere precisamente, lo que está demostrando es que lo que quiere es poder consumir, ¿no? Entonces, bueno, son tantos los temas, tantos los enfoques y las derivadas, etcétera. Y respecto, ya acabo, porque Juan Fran me mira, me parece que quiere tomar la palabra, comentabas el tema de la legislación, etcétera. A ver, no nos engañemos, o sea, el papel de los lobbies es fuerte. Yo creo que sí, realmente hay un ánimo por parte de la Administración de comprender el problema, de aproximarse a él, honestamente. Si me equivoco no es otra cosa, pides la opinión. Yo creo que la Administración tiene el ánimo de dar respuesta a la ciudadanía, de dar respuesta a una realidad. Lo que ocurre es que todavía nos falta conocimiento. O sea, no creo que sea porque no exista ese ánimo, sino creo que falta conocimiento. Y una cosa que creo muy importante, estamos hablando de que es algo nuevo, y ya se ha dicho de nuevo, no tiene nada de nada. Hacemos uso de economía compartida constantemente, lo hablábamos ayer, hasta cuando hacemos una búsqueda en Google, eso es una economización de un compartimiento. O sea, eso lo estamos usando constantemente, no nos cuestionamos si es lícito o no es lícito, ¿vale? El problema es cuando ya hay una monetarización, etcétera. Yo sí creo que realmente hay voluntad y una voluntad honesta, ¿no? Con intenciones buenas. Están los lobbies apretando mucho, eso también es verdad. Pero como decía, creo que es que en realidad aquí el problema es que no estamos ante problemas nuevos, sino ante problemas muy viejos, o bueno, situaciones, mejor dicho, muy viejas, pero que se están tratando de aplicar soluciones tradicionales. Y si el problema es nuevo, hay que buscar nuevas soluciones, mucho más creativas. Entonces, por eso comentaba yo el desencaje o el desencuentro que hay en el caso de la Generalitat con vosotros, vosotros de cualquier otra plataforma, ¿no? Y que ahora también se tratará para otros ámbitos, en el tema de si os tenéis que someter a la normativa turística o a la normativa estrictamente de sociedad de la información.
Y esos son temas que no son menores, pero son de calado del nuevo paradigma en el que nos encontramos. No es una cuestión turística o no turística. Voy a ser muy rápido, además ya no me acuerdo de lo que pedías. Entonces, en primer lugar, el consumidor es un destinatario de bienes o servicios, con lo cual está muy clara la posición del consumidor. Lo que tenemos ya no son consumidores. En materia de alojamiento privado, y así lo considero y se ha publicado, estamos ante ya empresarios. Yo creo que la figura más acertada sería todas estas personas que de manera estable ofrecen sus viviendas, pasen a un estatuto de empresario que les beneficia a ellos, beneficia a las plataformas, beneficia las relaciones con la administración, con lo cual ya no es el señor que tiene un piso. Y luego, por otro lado, el tema de naturalmente, de las directivas comunitarias, de la ley de sociedad de información y el comercio electrónico. Yo creo que estamos ante un fenómeno turístico. Entonces, derivarnos no, hay que ir a la actividad, no a la naturaleza de los prestadores. Entonces, yo creo que hay que entender la esencia del fenómeno que estamos abordando. Por eso yo digo, es que no habléis de alquileres turísticos, porque la LAU no es el marco para este tipo de actividades. Estamos ante alojamiento privado, estamos ante una alternativa al alojamiento hotelero. Entonces, yo creo que no hay que introducir nuevas categorías. El prosumer, es decir, además lleva 25 años, el prosumer lleva 25 años existiendo. Yo no crearía nuevas categorías, yo lo que haría sería adaptar la legislación vigente. ¿Por qué? Porque son estructuras legales y las estructuras legales han servido desde civilizaciones, desde el pasado. Entonces, sí que habrá que adaptar, ajustar cuestiones, eliminar o levantar prohibiciones. Y yo creo que ese es el trabajo del legislador, en definitiva. Pero obviamente, con lo cual, lo que decías, ¿hay una voluntad? Yo entiendo que sí. Es decir, todo esto es un debate legislativo bastante potente. Luego está el problema de las estructuras legislativas. Tú piensas que tienes la Unión Europea, el Estado español, la comunidad autónoma y los municipios. Entonces, también va a ser muy interesante ver cómo repartiremos las competencias. Yo creo que el control y la gestión tiene que radicar en los municipios, precisamente. Hemos hablado de una cuestión fundamental, y se decía, es que queremos precios finales. Es que los precios finales ya se exigen por ley. Entonces, lo que pueda ser registro y control de la publicidad tiene que recaer en estos señores que además tendrán una fuente de ingresos bastante importante y que sean los que realmente pueden visitar los pisos. Si son 50.000 pisos, pues habrá 300 inspectores. Y si son 52, como en Buñola, pues un señor de Buñola, que además conoce a quién está haciendo esta oferta, pues podrá ir a los pisos. Y eso será en beneficio también de Airbnb. Con lo cual, yo no le veo mayor complejidad. Lo que sí está pasando es que, como estamos en petit comité, al legislador se le está yendo la pinza, con algunos requisitos que son absurdos. Y a competencia también. Del informe de la normativa de competencia de Canarias, a mí lo que me asustó es que la comisión dijo es que no podemos pedir habitualidad y profesionalización del servicio en la ley. Y es que yo pediría eso. O sea, luego está que lo de las perchas es un absurdo, que las autorizaciones las podemos discutir, si vamos por declaraciones responsables de inicio de actividad o vamos por autorización. Tampoco yo no veo mal la autorización, porque el señor que entraría ha sido supervisado con carácter previo. Está claro que la directiva Bolkestein me impide o restringe mucho las autorizaciones, pero al final los ciudadanos que operan en el mercado quieren tener la seguridad de que no serán multados. La plataforma tampoco no quiere ser multada. Y el señor que contrata un piso en Shanghái quiere estar tranquilo de que cuando llegue a Shanghái no dormirá debajo de un puente. Ese es un poco Entonces, todo esto ya ha existido, existe, es comercio, es actividad turística. Y yo no le veo tampoco mayor complejidad que marquemos una hoja de ruta y empecemos a dar los pasos pertinentes. Que no se está haciendo porque con los debates estamos discutiendo mucho y lo vemos en Baleares. Legislaciones que prometían venir y ser pronto una realidad están en un limbo o no nos están informando de qué ocurre en Baleares, ¿no? Me gustaría hablar desde el punto de vista del consumidor guest, del invitado, ¿no? de las casas. Es decir, nosotros cuando alquilamos un alojamiento para ir de viaje, al menos yo alquilo un alojamiento de carácter temporal, no me imagino un alojamiento turístico porque
al ir a casa de otro, me voy a casa de otro. No espero un servicio de habitaciones, no espero que llegue ahí a las 8 en punto y a las 8 en punto me abren, sino que hay un diálogo previo con el anfitrión para quedar de acuerdo, para que te dé la llave. Es decir, no es lo mismo ir a un hotel que a la casa de una persona que está viviendo allí, y lo deja esporádicamente. En mi último viaje me costó mucho encontrar alojamientos. No es ahora hago una reserva y ya está. Hay un diálogo previo. Por tanto, para mí la regulación no entiendo por qué tiene que ser bajo el punto de vista de la regulación turística, cuando ya había otra regulación que era de alojamientos de tipo temporal y que no ponía el número de días mínimo que tenía que estar. Y también desde el punto de vista de viajero global, pues que cada vez que te vayas a un sitio tienes que preguntarte si te vas a la casa de un delincuente porque no cumple con la ley, pues no sé, también es raro, ¿no? Porque no puede haber una legislación global si somos viajeros globales o algo así. Ya sé que es muy difícil y añade más complejidad al tema, pero es otro punto de vista. Gracias. Sí, yo respecto al tema que ha introducido Ángel Mesado, sobre el tema del protagonismo que lo tiene el usuario, lo tiene el consumidor, en el caso, por ejemplo, que se ha hablado antes de Barcelona, está clarísimo que ahí hay un problema, digamos, de derechos ciudadanos y, por lo tanto, digamos, de intereses contrapuestos. Y, por lo tanto, digamos, no es un problema exclusivamente de consumidor. Es un problema político y los ciudadanos se expresan a través de elecciones políticas, y en este momento la mayoría política en Barcelona está escorada hacia la izquierda. Y, digamos, para ellos se está interpretando que es un tema, pues, de regulación. Sobre el tema de autorregulación versus regulación, a mí me ha llamado también mucho la atención la exposición que hizo ayer Joanna Drake, en el sentido de que, digamos, por parte de la Comisión Europea, pues todavía falta un criterio, digamos, formado respecto al tema de cómo hay que regularlo, si hay que regularlo o tal. A mí me parece que con la exposición tanto de ayer como de hoy se ve claro que esta digamos, dicotomía entre autorregulación versus regulación, me parece que hay una opinión clara, al menos, digamos, por parte de los ponentes hasta hoy, en que hay que haber una regulación. Y que esta regulación, digamos, no es tanto en términos de peer-to-peer como de empresa versus consumidor. Es decir, hay una relación de negocio y, por lo tanto, hay una relación sobre una actividad que hay que estar regulada, como se ha expresado antes, digamos, en la exposición, pues, del caso de Cataluña y de Barcelona. Simplemente añadir que, digamos, en el caso de la actividad turística, y cuando se regula la actividad turística, que es un tema que no ha aparecido, digamos, al menos ayer, y tampoco ha aparecido, sí que ha aparecido hoy de una forma, digamos, tangencial, y lo ha expresado bien Mariana André en el PowerPoint con la fotografía de las Ramblas. Digamos, es evidente que el turismo, cuando está mal regulado, provoca problemas de congestión, problemas de saturación y problemas, digamos, de capacidad de carga. Simplemente desde este punto de vista, decir y señalar que desde el punto de vista de capacidad de carga hay gobiernos autonómicos, digamos, que están en esta línea. Canarias, por ejemplo, en Baleares, pues se ha trabajado en temas de capacidad de carga por parte de centros de investigación de primer nivel. Y este yo creo que también es un tema que se habría que añadir al enfoque, es decir, cómo, digamos, la economía compartida en el caso del turismo provoca, como se ha visto perfectamente en el caso de Barcelona, problemas de saturación que hay que regular desde el punto de vista de capacidad de carga. Por ejemplo, tenemos técnicas para regular capacidad de carga en playas, tenemos técnicas para regular capacidad de carga en islas, y podemos también tener técnicas para regular capacidad de carga, por ejemplo, en distritos de ciudades. De consumidor, y entonces contesta después. Vamos a juntar estas tres primeras y después. Sí, adelante.
Bueno, yo veo todo desde una perspectiva algo diferente y creo que eso puede aportar cierta luz. Y en realidad parte, pues, por ejemplo, de una concepción que yo he vivido en Alemania hace más de 25 años, en donde tienen muy claro que los recursos se deben utilizar de una manera más eficiente. Entonces, allí lo que se ha penalizado durante mucho tiempo ha sido el tener un piso y no tenerlo en uso. Esos pisos, obligadamente, la persona que lo tiene que darle una utilidad. Y si no, se le aumentan los impuestos. Y aparte de esto, existen estructuras oficializadas en todos los sentidos, en las que tú puedes conocer la oferta de alojamiento desde el hotel de 5 estrellas hasta la habitación más pequeña en el barrio más reducido. Está claro que eso, a nivel local de un municipio, funciona y que ahora mismo ya no puede estar en la línea de lo que puede ofrecer Airbnb, que es a nivel totalmente internacional en 191 países. Pero creo que de alguna manera las administraciones, quizá incluso antes de pensar en regulaciones, deberían también buscar una fórmula de acuerdo para crear una especie de plataforma oficial pública tipo Airbnb. En este caso, la iniciativa privada se ha adelantado a ese posible servicio público que a nivel local ha funcionado y hoy no funciona. Sí, la última, sí. No, a ver, solo quiero... estamos hablando de regulación, pero esto tiene otro efecto, que es la desregulación de urbanística. Porque al final lo que está pasando es que se tercializa el residencial, porque estamos hablando de dos actividades completamente diferentes. Solo voy a hacer un inciso. Titular del día 29 de septiembre. Camisas pretende alojar gratis al personal de refuerzo de verano del hospital, alojándolo en el antiguo hospital porque es imposible dar vivienda en Ibiza. No es asequible ni para clase media, ni para clase, no para la baja, ni para clase media. Para que llegue esto a un titular, pues empecemos a reflexionar, porque se ha tercializado el residencial y se ha desregularizado urbanísticamente la ciudad de Ibiza. Ahí lo dejo. Vale, muy rápido. En cuanto a lo que tú comentabas, es muy difícil poner de acuerdo a 17 legisladores autonómicos. Con lo cual, imagínate tú el mundo, ¿vale? Bien, en primer lugar. Es un fenómeno turístico, son alojamientos, las plataformas se anuncian con palabras como vacational, etcétera, etcétera. Son alojamientos, son contratos turísticos, no hablemos de otras cosas. El legislador español del ALAU, el ALAU dijo, esto es materia turística y yo, si hay normativa sectorial, no entro a regular este fenómeno. Con lo cual, desde Madrid se dejó muy claro que si había normativa turística, era normativa turística. Es turístico 100%. En Alemania la reciente ley en Berlín es muy estricta y es muy detallista en materia de alojamientos de corta duración. Te lo digo porque también, además, existen otros municipios que también están aprobando normativa en esta materia porque los municipios tienen capacidad normativa. Y también es verdad que ya había municipios, como puede ser el caso de Münster, que ellos ofrecen incluso vivienda vacacional en sus portales, como hace Airbnb, a través de los portales propios de los ayuntamientos. Es decir, que está claro que en ocasiones se pueden aprender o se debe aprender de otros modelos y no nos queda más remedio que mirar otras experiencias y otros legisladores. Y finalmente, el tema de la urbanístico, simplemente aportar, está claro, en Ibiza una litera en Airbnb, oferta completamente ilegal en verano, en el mes de julio, una litera en un piso donde no sabes quién vive y a saber qué te encuentras. Y luego eso es otra cuestión, ¿no? Es decir, podríamos seguir hablando de la cuestión del alojamiento, de la posición del hotelero, cómo el hotelero ha evolucionado, como tal. Es decir, pensad que hay un cierto mimetismo entre la actividad hotelera y lo que se está produciendo ahora, hasta el punto de que las plataformas, si hay un partido de fútbol, el particular aumenta, o hay una final, el particular aumenta los precios y juega el revenue management como hace el hotelero. Es decir, que hay muchos mimetismos, se están contagiando mucho las prácticas del sector que existía tradicionalmente al sector privado. Pero en cuanto a las zonificaciones, decirte simplemente que en Canarias,
se ha tumbado la legislación turística, el último decreto aprobado, porque entraba en cuestiones urbanísticas. Si nos metemos en este berenjenal puede ser tremendo. El tema de las zonificaciones y el turismo es una mala combinación. Que obviamente en Ibiza hay cuestiones de precio y de acceso a la vivienda y de... Está claro, lo conocemos. Ibiza es la pero en cuanto a lo que te decía, en Canarias han querido decidir en qué zonas tal, y eso es un grave error, es una limitación, y yo entiendo que ahí sí que no tenemos que entrar, porque nos vamos a encontrar con excesivos problemas. Además, entiendo que una isla puede entenderse que cualquier punto de la isla tiene que ser hábil para actividades turísticas. Incluso la montaña de Buñola tiene una finalidad turística. Eso es por mi parte las conclusiones que quería. Sí, yo también intento ir rápidamente a los temas que han surgido, completamente de acuerdo con lo que comentaba Ferran, con el tema de la capacidad de carga, ¿no? Y voy a vincularlo incluso con la última intervención, y en este caso discrepo con mi compañero de mesa en lo que son los usos, desde limitar los usos. En el caso de Barcelona, por ejemplo, y a pesar que lo he dicho a menudo, he insistido, pero vuelvo a hacerlo, la congestión y el problema lo tenemos en unas zonas muy concretas. Entonces, precisamente una de las intenciones del consistorio de la ciudad es que se pueda redistribuir la actividad turística a lo largo de la ciudad. Claro, lo que no puedes tú mover es la Sagrada Familia ni las Ramblas, porque eso lo tienes donde lo tienes. Pero ¿qué puedes hacer? Pues favorecer que el alojamiento esté situado en otras zonas. Y esto lo trabajas a través de los planes de usos y de la planificación urbanística, está clarísimo. Entonces, a partir de ahí sí que, por ejemplo, un Airbnb puede no ser conveniente, Airbnb y hoteles, da lo mismo. He comentado que la moratoria ahora mismo afecta a todo. Puede no ser conveniente que siga creciendo en Ciutat Bella, en Eixample o incluso en el distrito de San Martí, lo que vendría a ser el puerto olímpico, que es la fachada marítima, pero interesa que si hay oferta se ponga en valor a lo mejor en otras zonas, pues el Vallebrón o Horta, etcétera, porque al fin y al cabo después el consumidor a la noche cuando regresa, bueno, pues hará su pequeño gasto en el supermercado allí, bueno, porque también están cambiando las pautas en otras cosas, no solo en esta cuestión. Con lo cual, realmente el tema de la capacidad de carga fundamental, y a nivel de destinos, por zonas, y completamente de acuerdo con compatibilizar los usos y de una manera inteligente, porque una cosa que tampoco se ha dicho y que es evidente y que tiene que ver con capacidad de carga es que, vamos a ver, es que si el destino no está bien concebido para el propio residente, difícilmente va a dar cabida al turista, ¿no? Es como un tópico del turismo que decimos siempre, pero a ver si nos lo creemos, porque es así realmente. Y respecto al tema de la eficiencia en el uso de los recursos y el ejemplo de Alemania, voy a mencionar una medida que se ha publicado también hace un par de semanas, que el Ayuntamiento de Barcelona, precisamente a los propietarios que tiene detectados y sancionados o pendientes de sanción por oferta ilegal, les está proponiendo el condonarles el 80% de la multa, siempre y cuando pongan a disposición esas viviendas que estaban poniendo ilegalmente a disposición del turista para usos sociales. Porque, bueno, la realidad del momento es la que es, decíamos, ¿no? En esas zonas estamos teniendo desahucios, etcétera, etcétera. Bueno, no deja de ser una fórmula innovadora, ¿no? Pero en la línea de lo que comentabas me ha recordado precisamente esta noticia que leía no hace mucho. Y completamente de acuerdo también con lo que ha comentado Bel del tema, en fin, que es que estamos planteándonos. A ver, la globalización es los retos que nos plantea. Tenemos cuestiones globales que hay que resolver localmente. Airbnb, como cualquier otra plataforma que opere a nivel global. Vamos a ver, el caso de Google, ¿no? Google, y una tontería. Hoy tenemos el doodle, no sé si habéis entrado en Google, tenemos el doodle del reloj astronómico de Praga. Bueno, si uno entra en Google en vez de tal cual, sino que intenta entrar como Google Francia, pues a lo mejor no lo tiene, está personalizado, ¿vale?
¿Qué quiero decir con esto? Lo que todos sabemos, que es que las realidades culturales, sociológicas, antropológicas, etcétera, de cada lugar son diferentes, y el operador que intenta trabajar a nivel global, bueno, ha de tener en cuenta estas peculiaridades, porque obviamente no va a ser lo mismo operar en un mercado como Estados Unidos, en el latinoamericano, en el europeo o incluso en Europa, en el nórdico con el Mediterráneo. O sea, realidades son completamente diferentes y bueno, eso es algo que no hay que olvidar. El parapetarse en que yo soy una empresa global también, bueno, ojo, porque provoca, rechina como mínimo, ¿no? En ese sentido, nada más. Ya no podemos buscar más de la organización. ¿Querías? Adelante. No me he dado cuenta. Bueno, seré muy breve. Recuperaré de entrada la intervención de Ángel. Bueno, Joan lo ha expresado en otras palabras. Yo diría que el legislador va enormemente despistado. Es decir, no sabe por dónde tomar. Entonces, yo creo que ahí radica uno de los problemas. En cuanto a lo que busca el viajero cuando acude a estas plataformas, bueno, yo he hablado de cultura viajera y evidentemente podríamos hablar de esta cultura viajera o hablar de una actuación o una forma de hacer las cosas directamente vinculadas a un cierto romanticismo, es decir, hay un aire poético y el legislador no entiende estas cosas. No. Entonces ahí también hay un reto importante. Y bueno, es cierto que, y tal vez es lo único que yo haya podido aportar en esta mañana, y es el caso de un núcleo muy pequeño, porque evidentemente cuando la profesora André habla de masificación y de los problemas que todo ello origina, pues evidentemente esto es válido para Barcelona, es válido para Ámsterdam, para París, o no sé. Pero hoy por hoy, en el caso que yo he expuesto, en Buñola no se da, es decir, no hay masificación, el turista, el senderista pasa totalmente desapercibido y ni tan solo se percibe esta sensación de que el hotelero pueda vivirlo como una competencia ilegal. No, ahí todavía no hemos llegado, estamos bastante atrás. Y también me ha gustado la intervención del compañero exponiendo el caso alemán. Es decir, yo creo que no hay que perderlo de vista. Es decir, el hecho de que en la situación social en que nos movemos actualmente, la cantidad de casas, pisos vacíos que hay en Mallorca, pues hay que planteárselo. Es decir, y a lo mejor el ejemplo alemán podría ser válido como punto de partida. Ahí lo dejo. Pues yo me parece que casi no queda más remedio que llegar al final. Evidentemente, la misión de un moderador no es poner a la gente todo el mundo de acuerdo, sino casi más bien todo lo contrario, dejar problemas para que vayan pensando. Yo cuando preparé esto, en fin, soy ajeno a estas cosas de detalle y me entretuve mirando cosas y me encontré pues una alegría para mí, porque estoy seguro que aquí nos llegaremos a conclusiones finales. Y os leo varias cosas que encontré. Pues la primera, encontré un señor que decía que el sector estaba tremendamente regulado, que decía que había 250 normativas para el sector turístico, por lo tanto era muchísimo, pero al mismo tiempo decía que cuidado, que esto de las plataformas no son peer-to-peer, es otra cosa, con lo cual ahí convenía regular. Bien, primera cosa clara. Otra historia que me hizo gracia es que el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones, del Mercado del Comercio, pues decía que estaba todo demasiado regulado, o sea que no tenía ganas de regular, lo cual me sorprendía. Por otra parte, después decía también que la ley de comercio ya había resuelto casi todos los problemas, lo cual también, en fin, en la misma historia. Evidentemente después había otra curiosa de otro señor que lo que decía era que evidentemente no se podía pedir a las plataformas que fueran los policías de la red, que alguien tenía que serlo. Y claro, yo creo que en todo lo que todos estamos de acuerdo es que vale la pena ir a Buñola, que además nos quieren, y además garantizo que vale la pena. O sea que, por lo tanto, yo creo que esta es la conclusión más importante en la que todos estaremos de acuerdo y ahora podemos pasar a tomar café, ¿no? A Barcelona también se puede ir, ¿eh? Muy bien. Finalmente, pues muchas gracias a los ponentes y al otro ponente que estaba ahí, que yo creo que nos ha llenado el agujero que teníamos.